Bendiciones, Dios te bendiga. Nos encontramos nuevamente por aquí porque el Señor lo está permitiendo. Así que vamos a darle gracias al Señor porque la gloria es para Él, que nos da la oportunidad de tener esta pantallita para poder encontrarnos y tú puedas recibir una palabra fresca de parte de Dios, pero también una palabra que necesitas escuchar para ponerla en práctica. Así que abre tu corazón en este momento para recibir esta palabra de mucha edificación. Yo quiero el día de hoy, como siempre, que sea el Espíritu Santo una vez más, dándome desenvolvimiento, sabiduría, inteligencia, y que cada palabra que salga de mis labios en este momento sea dirigida por el Espíritu Santo, que sea Él guiándome y haciéndome entender todo lo que Él quiere hablar para poder hablar conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: hay un poder en el reconocer mis pecados y apartarme. Hay un poder en reconocer mis pecados y el apartarme. Y yo me quedé impactada y de verdad que cuando estudiaba y el Señor me ministraba a través de la palabra, ahora entiendo por qué el diablo se opone que nosotros nos arrepentamos, por qué el diablo nos hace la guerra y trae tantos pensamientos y voces extrañas para que nosotros no asumamos el reconocimiento que estamos haciendo lo malo y nos arrepentamos y nos apartemos del mal. Porque cuando literalmente Dios escucha a alguien que en su corazón y en su alma se arrepiente y asume que hizo mal o que está haciendo mal y que se quiere apartar del mal y que en ese momento le dice al Señor: ¿sabes qué, Dios mío? Yo lo hice mal, lo estoy haciendo mal, asumo la responsabilidad. Y así no es, que literalmente cada día más me hundo en la droga, me hundo más en el chisme, en la arrogancia, en la hipocresía, me hundo más en la envidia, me hundo más en la fornicación, en el adulterio, me hundo más a buscar las personas, el hombre que no me conviene, ese hombre que literalmente tiene su mujer o esa mujer, en este caso los hombres, que tiene su pareja. Entonces es importante que yo hoy pueda resaltar que no hay pecado más grande y no hay pecado más pequeño que Dios no pueda perdonar, que Dios no pueda ayudarnos a cambiar y que Dios no pueda darnos el dominio para que nosotros nos apartemos del mal. Hay un poder, te lo digo, estudiando la Biblia, hay un poder grande literalmente que el Señor tiene para nosotros, tiene un amor grande, un amor, esos brazos están esperándonos, esa consolación, esa misericordia está ahí literalmente para abrazarnos cuando tú y yo reconocemos, nos apartamos y nos arrepentimos de lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Hay algo que de verdad eso es como parte de una debilidad que tiene Dios: escuchar un corazón arrepentido, escuchar una persona que se quiere apartar del mal, escuchar una persona que tiene en ese momento el valor o la valentía de reconocer y asumir que está haciendo las cosas incorrectas. Por eso es que ahora podemos ver millones de personas en la Biblia que asumieron la responsabilidad, que hicieron lo malo delante de Dios y reconocieron en ese momento, se arrepintieron y hallaron la misericordia de Dios. Por eso es que vemos a un Pedro que literalmente negó 3 veces a Jesús en su propia cara, aún así Jesús advirtiéndoselo, aún Jesús diciéndoselo, y hizo el pecado lo que Jesús le dijo, lo que Jesús le advirtió. Pero vemos a un Pedro llorando amargamente en su corazón, me imagino diciéndole: Señor, no lo quise hacer, perdóname, perdóname, perdóname. Y vemos a un Jesús literalmente perdonando a un Pedro. Pero una de las cosas que quiero resaltar y hacer un paréntesis aquí: la importancia de arrepentirnos, de asumir la responsabilidad, de reconocer nosotros que estamos arrepentidos genuinamente, es no volver a cometer ese error. Porque más nunca vimos a Pedro negando a Jesús y más nunca vimos a una persona que tenía el corazón como el de Dios, que era David, haciendo lo mismo que un día hizo, y fue caer con la mujer que no era de él.
Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando literalmente nos arrepentimos, asumimos el arrepentimiento, nosotros no vamos a querer volver a hacer eso, no vamos a querer volver a ir a ese lugar, a ir a agarrar eso, porque sabemos lo que nos llevó eso y que el Señor nos, este, nos perdonó. Pero una de las cosas que yo quiero resaltar aquí, para no desviarme de lo que el Señor me estaba hablando, es el poder que hay en el arrepentimiento y cómo el Señor aparta de nosotros, como quien dice, la muerte espiritual, la muerte terrenal y tantas consecuencias que nos puede llevar el pecado. Otra cosa que quiero resaltar aquí, la importancia que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de asumir eso que estoy haciendo, eso que hice y reconocer me arrepiento genuinamente delante de Dios, hay un poder tan grande que por eso es que el diablo nos hace la guerra a todo ser humano. Cuando el enemigo ve que tú pecaste, lo que el enemigo te trae a tus oídos o a tu mente es: ya no mereces el perdón de Dios, ya Dios no te quiere, ya Dios no te va a escuchar, ya Dios no va a confiar en ti, ya Dios no va a hacer planes contigo. Todo lo negativo te lo va a poner en tu mente. Por eso es que vemos personas que hacen las cosas malas delante de Dios y se alejan y no vuelven, no quieren, no tienen el cómo de ir delante de Dios, porque lo que viene a su mente es, como quien dices, un ataque del diablo para que esa persona no se arrepienta, y en lugar de acercarse a Dios, lo que hace es hundirse más en el pecado y alejándose, porque Dios ya no me va a querer, porque Dios no me va a escuchar, porque yo he sido muy rebelde ante Dios. Dios no le importa el tamaño del pecado, y quiero resaltarlo. Es más, Dios no le importa qué tan malo, qué tan mala, qué tan grande de pecado tú hayas hecho. A Dios no le importa qué tan violador sea una persona, cuántas veces lo haya hecho. Esto va para las personas que tienen el corazón duras, que siempre están juzgando y dicen: ¿por qué no se muere esa persona que agarró a esa niña? El mismo pecado que hace un violador es el mismo pecado que tú y yo nos levantemos a criticar o a chismosear o a levantar falsos testimonios de una persona. Para Dios el pecado es todo. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Cada pecado es igual delante de Dios. Aquí Dios no está viendo el pecado. Dios lo que está es queriendo que tú y yo asumamos la responsabilidad de arrepentirnos para Él perdonarnos. En lo que Dios ve que tú hicimos lo malo, Dios lo que está en ese momento es anhelando en su corazón que se arrepienta, que llore, que se sienta mal porque lo que hizo, que por favor no vuelva más ahí y que se arrepiente en mis pies para que yo pueda agarrarlo, abrazarlo y perdonarlo y limpiarlo. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Mientras que el diablo en tu mente te lanza dardo, te lanza pensamientos, te dices: eres esto, porque el diablo es una de las personas que literalmente él te lleva al pecado, te seduce al pecado, te pone con la mujer incorrecta, te pone con el hombre incorrecto, te pone con la droga, te pone con la debilidad. Cuando lo hace, tú lo agarras, tú lo saboreas, hiciste lo malo, hiciste lo que hiciste, y después te acusa a ti mismo y te dice: mira, ve, lo hiciste, lo agarraste, hiciste esto, hiciste lo otro, porque ya no vales, porque ya esto, tú te sientes peor de lo que realmente deberías de sentirte. Y ahí es cuando las personas se alejan de Dios, se alejan de la misericordia que Dios está esperando, es que te arrepientas y asumas y te apartes de lo que hiciste. ¿Cuántas veces lo hayas hecho, a Dios no le importa? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no? A Dios no le importa. Ojo, quiero que entiendas que el perdón de Dios es tan grande que por eso fue que fue a la cruz. Por eso fue que Él vivió tanto dolor, experimentó tanto quebranto, tanto rechazo y tantas cosas en su vida en ese momento, por el perdón, porque el perdón de Dios para con nosotros es todos los días. La broma aquí es que el ser humano no busca de arrepentirse, de asumir que está mal, de asumir y reconocer que lo está haciendo mal. Ahí es donde está el detalle, y Dios no puede hacer nada cuando tú y yo no nos arrepentimos o cuando no reconocemos, porque es que hay un poder muy grande cuando tú y yo abrimos la boca y le decimos: Señor, lo hice mal. O como muchas veces sin palabra, pero lloramos amargamente, lloramos amargamente.
yo conozco una persona que ella hizo un pecado muy fuerte y ella me dice, Miteli, yo estoy arrepentida y tú no sabes las veces que yo le he llorado a Dios porque yo me acosté con ese hombre que no era el que yo tenía que acostarme y yo sé que yo estoy pagando las consecuencias y yo le he pedido muchas veces perdón a Dios y yo le dije, si ya tú le pediste perdón a Dios, ya no sientas culpa, ya no te sientas culpable. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto para cuando nosotros estamos arrepintiendo, nos cargamos como una carga de conciencia en ese momento de acusación hacia nosotros, que el perdón que Dios nos está dando no lo sentimos, porque es como que si sintiéramos en ese momento un Dios que te está haciendo así, te está señalando, y Dios nunca te señala, quien te señala es el diablo es el que siempre está ahí para acusarte, tú esto, tú lo otro. Dios está siempre esperándote, mirándote, esperándote con los brazos abiertos para decirte, aquí estoy. Aquí estoy para perdonarte, pero quiero decirte que a pesar que te perdono, a pesar que estoy para ayudarte y para levantarte de nuevo, vas a tener consecuencias de eso que hiciste, porque Dios es muy transparente en las cosas y esto es ley, lo que tú haces, de lo que tú siembras es lo que vas a cosechar, aunque muchas veces Dios no quisiera que nosotros estuviéramos teniendo resultado de nuestras propias acciones, pero eso es así, es por ley. Entonces muchas veces no aceptamos, no sentimos la paz de Dios por la manera que el diablo nos acusa y de la manera que el diablo nos está poniendo el dedo, decir tú, y ya Dios ni se acuerda de lo que ya tú hiciste. El diablo es muy astuto para eso cuando él ya sabe que Dios te perdonó. Y cuando tú no estás sintiendo la paz y la tranquilidad porque literalmente este, mm, ya Dios no se acuerda de lo que hiciste. Es importante que asumamos y entendamos que cuando yo me arrepiento genuinamente, yo me aparto. Yo no me acuerdo, yo no vuelvo como quien dice a revolcarme en el vómito porque yo sé que eso me llevó al pecado, como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Entonces cuando literalmente yo sé que eso me llevó a muchas consecuencias, yo mantengo distancia, yo mantengo un margen, yo sé cómo hacer las cosas ya porque eso me llevó a muchas cosas, a madurar y a entender que no como hay muchas personas que se arrepienten hoy y mañana vuelven a acostarse con otra mujer que no es de él, o una mujer que ese hombre no es de ella, o vuelven a robar, o vuelven a hacer lo mismo, que se acostumbran a llorarle hoy a Dios con lágrimas de cocodrilo y mañana vuelven a hacer lo mismo. Ya eso es sin vergüenzura, porque literalmente ya uno cuando tiene un corazón genuino delante de Dios y uno ve que literalmente uno se arrepiente por lo que uno hizo y uno sabe que eso fue mal y que eso fue consecuencia para ti y también dañaste a otras personas, tú dices, yo no quiero volver a hacer lo mismo, no debo, no puedo, por más que el enemigo intente de volver a llevarte a ese lugar. Entonces es importante que el día de hoy entiendas el poder que hay en tu reconocer y en el arrepentimiento genuino. Hay un poder, y yo quiero que alguien escuche esto porque hay muchas personas que no quieren acercarse a Dios porque le han fallado a Dios y porque literalmente se han alejado, porque el diablo les está mandando esos pensamientos y esas voces extrañas y les dice que no se merecen estar con Dios, que no se merecen el amor de Dios por lo que hicieron o por lo que todavía están haciendo. Dice Job capítulo 33, verso 27. Declararás a sus amigos, porque, y torcí la verdad, pero no valió la pena. Jo dice aquí, yo torcí la verdad. Al tú torcer algo es como que quitar algo del lugar que iba. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos torcemos, cuando nos desviamos, cuando agarramos rumbos, caminos, decisiones que no debíamos de agarrar. Y cuando nos torcemos, literalmente nos torcemos a la voluntad de nosotros y no vamos a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos
o los consejos o las cosas que el Señor estaba haciendo. Entonces Job dice, porque torcí la verdad, pero no valió la pena. Ahí cuando pecamos y decimos, nunca valió la pena esta decisión, nunca valió la pena llevar la contraria a Dios, nunca valió la pena hacer esto. Pero dice, Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Y es cuando realmente sentimos en la paz, porque el Señor nos perdonó, nos redimió, nos levantó, nos santificó. Y dice, Dios me rescató de la tumba. La tumba representa muerte. Muchas veces hay personas que literalmente dicen, yo no estoy muerta, pero su vida, su alma está muerta. Está ahí metida en un sepulcro. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el pecado, nos deleitamos en las cosas incorrectas. Agarramos el pecado y lo saboreamos, estamos muertos espiritualmente. Por eso es que no podemos tener, como quien dice, el sentir esa paz, esa luz en nuestra vida. Pero Job dice, Dios me rescató de la muerte y ahora mi vida está llena de luz. Cuando asumimos y reconocemos y estamos en la voluntad ahora de Dios, estamos en la luz, y siempre somos esas personas que siempre estamos para levantar, para ayudar y hacerles entender a las demás personas que no somos perfectos, que simplemente el Señor nos redimió, su misericordia nos levantó y ahora nosotros podemos andar en luz. Dice la palabra en Job capítulo 36, verso 10, en la NTV, sí, la vamos a leer de ahí. Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. A mí me gusta más esta traducción porque dice despierta. Primero nos despierta, nos sacude y nos dice, mira, así no es, mira, ese no es tu hombre, mira, esa no es tu mujer, mira, ese cigarro no te conviene, mira, esa droga no te conviene, mira, y empieza a despertarte, el alcohol te va a matar, mira esto, lo otro, lo otro. Entonces, además, el oído de ellos para la corrección, no nada más nos sacude, sino que nos despierta nuestros oídos para que escuchemos en ese momento la corrección. Y dice, y les dice que se conviertan de la iniquidad, que se aparten del mal, que se aparten del mal camino. Eso es lo que hace Dios cuando literalmente estamos embarrados en el pecado. Migdali, pero nosotros somos pecadores porque todos los días pecamos. Sí, estamos en una carne que nos va a insinuar a muchas cosas. Estamos en un mundo que nos va a querer a llevar a muchas cosas. Y vamos a luchar todos los días con el diablo. O sea, tenemos tres enemigos. Nuestra propia carne, que es la primera. Después el mundo, que nos insinúa y nos incita a muchas cosas que a Dios no le agrada. Y el tercero, el diablo. ¿Por qué pongo el diablo el tercero? Porque el primer enemigo no es el diablo, eres tú. Entonces, ponemos al diablo y el diablo está ahí siempre insinuándote con pensamiento, con gente, poniendo cosas, poniendo bombitas de tiempos para que tú las agarres y todas esas cosas. Pero todo está en ti, si tú decides, si tú quieres, si tú lo agarras. Entonces cuando tú y yo literalmente nos apartamos de esas cosas y digo, ¿sabes qué? No, el Señor no me da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, dame el dominio propio para dejar el cigarro. Señor, dame dominio propio para dejar el chisme. Señor, dame dominio propio para dejar la hipocresía. Porque estamos en una lucha todos los días. Estamos en una carne que todos los días nos va a insinuar muchas cosas. Señor, aparta mi mirada de esa mujer que no me conviene, de ese hombre que no me conviene. Señor, dame el dominio propio para apartarme de esto y de esto y de esto. Y el Señor te va a ayudar porque dice, mira, mi hija está sintiendo, mi hija está luchando, mi hija en este momento desea eso, pero ella está queriendo dar lo mejor para apartarse del pecado por mí, porque quiere agradarme. Y el Señor te ayudará. Job capítulo 34, verso 32 dice lo siguiente: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Esta fue la parte que más me gustó porque yo dije, wow, Dios mío, ¿cómo es que Job está diciendo, enséñame lo que yo no veo? O sea, muchas veces el enemigo nos puede disfrazar, vamos a decir, los solteros.
y estamos buscando a Dios fuertemente y nos estamos metiendo fuertemente con los ayunos y nos estamos buscando, estamos ahí fuertemente con Dios y de repente el enemigo te pone una tentación y esa tentación puede ser una mujer, en este caso los hombres, en este caso la mujer, un hombre. Entonces puede ser que la tentación sea una persona y la persona puede hacer que no consuma, la persona puede hacer que no tenga mala vida, podamos que sea hasta una misma persona de dentro de la iglesia, supongamos, pero resulta que no es la persona que Dios quiere para tu vida. Entonces vamos a entender aquí, tú estás, como dice Job, enséñame tú lo que yo no veo, yo estoy viendo una buena mujer, yo estoy viendo un buen hombre, pero resulta que no es lo que tú quieres. Entonces enséñame a ver en ese momento lo que yo no veo, las trampas que el enemigo tiene para yo desobedecerte y no agradarte. Que aunque no es una persona mala, aunque no es un hombre malo, pero estoy haciendo en ese momento lo que Dios no le agrada porque voy a agarrar algo que va a interrumpir el plan de Dios en mi vida. Entonces dice, enséñame tú lo que yo no veo. O sea, Señor, hazme entender y hazme caminar y hazme ver lo que yo no estoy viendo, las trampas o la manera que el enemigo viene contra mí. Si hice mal y si cometí mal el error y si intenté de salir y si intenté de chatear y si intenté de hacer algo, pues me aparto y no lo haré mal. Por eso es importante resaltar que el que literalmente se arrepiente, el que asume la responsabilidad y es valiente, porque no todo el mundo quiere ser valiente, de decirle a Dios, sabes que lo hice mal, Señor, lo estoy haciendo mal, así no es. O sea, es de valiente. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, cuando Él le dice eso, es porque le está diciendo, tienes que forzarte a asumir tu realidad, tienes que, no nada más era en enfrentar los desafíos de los procesos, sino también de él mismo. Yo siempre he dicho que el valiente no es nada más el que se levanta a decir voy a la batalla, sino asumir su responsabilidad las veces que se cae y las veces que literalmente falla. Eso es ser valiente, porque no todo el mundo le gusta asumir que está mal, no todo el mundo le gusta tener la cara y decir y enfrentar, decir lo hice mal. Eso es de valiente. Entonces siempre resalto eso. Y es importante que nosotros podamos el día de hoy decir, ¿sabes qué? El Señor, yo entendí que lo hice mal, pero puedo apartarme y no lo puedo hacer mal. No lo puedo hacer mal. Isaías 38:17. Y aquí te quiero hacer entender. Mira lo que dice aquí. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librarme mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tu espalda todos mis pecados. Entonces ahí ya nos dice a nosotros, más a ti te agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Cuando Dios literalmente te saca del pecado, que tú dices, wow, yo antes era esto, ahora tengo un dominio que el Señor me ha dado. Yo antes sí era chismosa, yo antes era problemática, yo antes era calumniadora, o yo antes sí era débil con los hombres, o yo antes sí era débil con las mujeres. Mira, no sé. Entonces, cuando dice, cómo Dios me rescató y me ha librado de ese hoyo, de esa corrupción, porque es que es Dios el que te da la fuerza. Humanamente nadie puede cambiar. Yo conozco y he podido experimentar y ver gente que se han metido en Alcohólicos Anónimos, gente que se han metido en muchos lugares de fundaciones para no caer más en la droga, y llega un tiempo que lo vuelven a hacer, porque no es con la fuerza humana, es con su Santo Espíritu. Y otros dicen, no, yo no lo voy a volver a hacer, pero hay personas que se levantan a pedírselo a Dios no siendo cristiano. Entonces dice, porque echaste tras tus espaldas mis pecados. Es como cuando que yo haga esto y lance esto para acá y más nunca yo vuelvo a ver atrás el pecado, a sacar el papel del pecado. Y entonces eso me llamó la atención, porque yo digo, somos nosotros los que nos acordamos del pecado de fulanito, de Perenceo, porque es que tú eras esto, porque tú eras lo otro. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras esto? Somos nosotros, pero Dios no. Dios echa detrás de sus espaldas el pecado tuyo y mío. Es decir, que cuando Él te perdona, Él no está como yo o como tú, sacándote el papelito. Él está olvidado de lo que ya tú hiciste.
Y eso yo digo, Dios mío, porque tú eres tan bello y tan grande, pero también tan misericordioso. Y a veces nosotros no valoramos eso de Dios. Dice Salmo capítulo 56, 13. Dice, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Dios te ha librado de la muerte espiritual, pero también la terrenal. Hubieron muchos amigos que a lo mejor ahorita mismo están debajo de la tumba, pero tú todavía estás vivo. Ahorita mismo tú has visto a muchas personas que han morido de lo que tú tenías como enfermedad, pero tú todavía estás viva. O tú misma ahorita estás trayendo a memoria y dices, tal día, tal fecha, murieron muchas personas y yo estaba ahí, pero Dios me rescató, me libró y yo no morí, yo no caí. O sea, el Señor me libró de la muerte. Y es importante lo que dice aquí el Salmo. Mira, no dejaste que mis pies resbalaran. ¿Cuántas personas han caído y tú todavía estás firme? Porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Dice, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que das vida. Cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos y dejamos las cosas que a Dios no le agrada, literalmente caminamos por la luz, andamos por el camino correcto, por las decisiones correctas, y ahí es cuando literalmente no tropezamos porque es Él el que nos guía. Proverbios 10:28. Proverbio 28:3 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiese se aparta alcanzará misericordia. Y es por eso que yo digo que el diablo le hace la guerra a todo aquel que quiera arrepentirse y el que quiera en ese momento reconocer que hizo lo incorrecto delante de Dios, que no va a haber ninguna persona, ningún ser humano que literalmente peque y Dios no, y se arrepienta y Dios no lo escuche y Dios no lo perdone. Mira, puede ser la persona más malísima del mundo, lo puede estar acusando medio mundo, lo puede estar acusando quien sea, pero si esa persona se humilla ante Dios, esa persona literalmente Dios la perdona. Entonces dice, se apartará el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se apartará y alcanzará misericordia. En otra traducción dice, el que disimula el pecado, porque hay personas que disimulan el pecado y se hacen que no están haciendo nada, que son las personas más perfectas, pero están en el pecado. Pero cuando tú y yo asumimos, reconocemos, alcanzamos el amor, la misericordia que Dios tiene para contigo, para conmigo. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Mira lo que dice aquí. Esto está, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando tú reconoces, inmediatamente hay un Dios fiel que quizás todo aquel te está acusando, todo aquel te está humillando por lo que hiciste, pero Dios es tan fiel y que ese está esperando ahí y te demuestra su fidelidad y la justicia y el amor, y como Él es justo, dice su palabra, para perdonar nuestro pecado, también te limpia de eso que tú hiciste. Por eso es que sentimos la paz. Cuando literalmente el Señor nos limpia, recibimos esa paz y esa calma y ya no sentimos la culpabilidad que el diablo estaba ahí acusándonos. Ahora yo quiero que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 20, verso 6 y capítulo 6, verso 20, 23 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Cuando éramos esclavos de las decisiones, de las cosas incorrectas que hacíamos, y cuando nos deleitábamos en el pecado, que hacíamos las cosas sin temor y reverencia ante Dios. A mí no me importa, yo me metí en esa discoteca, no me importa, yo amanecí hasta hoy, hasta las 5 de la mañana, a mí no me importa, yo me voy a acostar con ay, no me importa. Y eso era lo que hacíamos cuando estábamos esclavos del pecado y hacíamos las cosas que el diablo nos ponía. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado no tenían que vivir como Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacar? Dice la palabra. Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Y eso era lo que hacían, ¿no? Nos deleitábamos en el alcohol, nos deleitábamos en las discotecas, nos deleitábamos en las cosas cochinas, nos deleitábamos haciendo lo incorrecto, pero ¿de qué nos valía? Porque siempre estábamos como
en vergüenza y separados de Dios. Pero ahora mira lo que dice, sin embargo ustedes ya no son esclavos del pecado, dice. Ahora son servidores de Dios y si y esto sí es bueno, pues el vivir para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y me encanta lo último porque él está resaltando que Dios nos regala la vida eterna, acordándonos y resaltándonos que por medio de Cristo, por sus pecados que pagó en la cruz, nosotros podemos recibir todos los días esa misericordia. ¿Tú sabes por qué el diablo nos hace tanto la guerra a nosotros y nos quiere hundir en el pecado y también nos quiere venir a traer esos pensamientos? Porque tú y yo tenemos algo que él no tiene, y es que todos los días Dios nos puede perdonar y que Dios todos los días tiene un amor para ti, tiene su misericordia para ti, cosas que él ya no tiene, que ya él perdió eso de Dios, y que la vida eterna de él si es estar en el infierno. Tú y yo no pertenecemos al infierno y él no se quiere ir solo, él se quiere ir con todas las almas que él pueda recoger para llevarlo a la tortura. Por eso es que él nos hace la guerra a nosotros, para que nosotros no nos arrepintamos y digamos, Señor, sabes que yo no me voy a ir a las trampas del diablo, yo voy a asumir mi responsabilidad y yo voy a decirte el día de hoy con todo mi corazón, lo hice mal. Vemos a tres personas y voy a resaltarlo para no irme tan lejos, porque si me meto profundamente no vamos a terminar. Entonces, vemos en la vida de David. David fue una persona que literalmente asumió la responsabilidad en ese momento cuando el profeta Natán llega a su vida y le hace entender que él había pecado con la mujer que no tenía que haberse acostado. Ahí nos damos cuenta que Dios inmediatamente, cuando David se arrepiente, ya le tenía una respuesta a David por medio del profeta Natán. Y dice la palabra en el verso 13 de segunda de Samuel capítulo 12. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. Él asumió, él reconoció, a la diferencia de Saúl, que no tuvo un arrepentimiento genuino delante de Dios. Entonces le dice, yo pequé delante de Jehová. Y Natán le dice inmediatamente la respuesta que tenía de parte de Dios. Le dice, sí, pero Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Una de las cosas que yo quiero resaltar, que es importante, nosotros pecamos, Dios nos perdona, pero vamos a tener consecuencias de lo que hicimos. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar al enemigo de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Recordemos que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Inmediatamente la mujer estaba embarazada y el niño que estaba esperando murió. Me imagino que él como padre en ese momento no quería que el niño muriera. Igualmente esta mujer. Y yo me imagino que en ese momento él diría, sería doloroso lo que el niño pagó por mi pecado, por mi mala decisión, por una noche, por ese momento. Pero bueno, esto fue mi consecuencia, no fue culpa de Dios. Es el resultado de lo que yo sembré. Y es lo que va a pasar contigo y conmigo cuando pecamos. Vamos a tener resultados, pero vamos a tener el perdón de Dios, que vale muchísimo, porque Dios nos va a redimir, nos va a limpiar, y nos va a dar la fuerza que sí podemos volverlo a hacer, pero de la manera buena, de la manera diferente, que sí tenemos esas oportunidades con Dios. La otra persona es el hijo pródigo. Ya sabemos esta historia. El hijo pródigo se fue, le pidió la herencia a su papá no tuvo ningún problema de dársela, él se gastó con mujeres, en el alcohol y en todo lo que pudo hacer en cosas con el dinero. Después se arrepintió en ese momento y pudo reaccionar que había hecho lo malo contra Dios y contra su propio padre. Dice Lucas capítulo 15, versos 21 en adelante, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Viste que el enemigo le estaba poniendo en ese momento, yo no soy digno de decir que yo soy tu hijo, que yo merezco ir a tu casa, que yo merezco en este momento que tú me abraces. Pero el padre le dijo a su siervo, saquen nueva ropa, vamos y empezó a hacer una fiesta. Y eso es lo que dice. Mira, con razón es que cuando dice la palabra que la única forma que nosotros podemos ver en la Biblia,
no sé si en otro lugar, pero la única manera que haya fiesta en el cielo es cuando una persona se arrepiente. Cuando una persona se arrepiente, hay fiesta. Cuando una persona regresa a Cristo, cuando una persona recibe a Cristo, hay fiesta. Cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, en el cielo celebraron. ¿Por qué? Porque hay alegría, que haya un gozo, porque haya regresado un hijo a casa. Y entonces eso fue lo que Jesús pudo darnos por medio de la parábola o del ejemplo del hijo pródigo. Entonces ahí vemos que el padre en ese momento sacó para hacer fiesta, le puso ropas nuevas, le puso un anillo y empezó a hacerle entender que lo que él pensaba no era lo que él pensaba, porque dice, yo he pecado, yo he hecho lo malo, lo incorrecto, pero yo no merezco ese amor. Y el padre con sus hechos le hizo entender que estaba errado. Ahí vemos el perdón, pero también nos damos cuenta que vemos la manera de que lo que él pensaba no era. Y así hay muchas personas pensando que Dios no los quiere, que no se merecen el amor de Dios, que así no es. Dios siempre estará para recibirte. No importa las veces que te caigas, sino acuérdate que Dios está para levantarte, por más que el diablo diga o hable. Usted vaya. Siempre recuerda que vas a tener consecuencia de eso, pero Dios siempre te va a perdonar. Segunda de Reyes, capítulo 30, capítulo 20, perdón. Verso 13 en adelante, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memorias que hayan dado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Y vio la palabra de Jehová a Isaías. Vino la palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, de tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y aquí vemos a un rey arrepentido, un rey que literalmente Dios le había dicho, en juicio vas a morir. Le mandó una profecía de juicio y le dijo, vas a morir. Pero vemos el arrepentimiento. Vemos aquí la manera de este hombre de ponerse en una pared y decirles, Dios mío, acuérdate y ten memoria de las veces que yo hice las cosas correctas, de las cosas que yo estoy haciendo bien. Porque, Señor, acuérdate, mira mi corazón, ve lo profundo de mi corazón. Y le lloró y le suplicó un arrepentimiento genuino. Y el Señor dice, Isaías, tú no has escuchado lo que dijo Isaías, el príncipe de este rey Ezequías, ve y dile que no morirá, ve que yo escuché su ruego, dile que yo vi sus lágrimas, que yo vi su dolor. Y ahí hubo la manera de hacerle entender que Dios lo había perdonado, que Dios había escuchado su súplica. Aquí vemos tres ejemplos, el de David, el hijo pródigo, y el de Ezequías. O sea, tres maneras de estas personas pecar de diferente manera, de diferente forma, pero hubo un arrepentimiento. No importa la forma o la manera que lo hayas hecho o las veces que lo hayas hecho, la importante es el arrepentimiento, para que el Señor lance ese pecado detrás de su espalda y no se acuerde más nunca. Que aunque las personas te quieran acusar o quieran decir, pero tú hiciste, pero tú esto, pero a mí Dios me perdonó. Y Dios me redimió y Dios me cambió. Si tú te quieres acordar de mi pasado, pues te estás perdiendo del presente, de lo que Dios está haciendo conmigo, porque ya Dios ni se acuerda de lo que tú sí te quieres acordar. Lo siento, pero Dios a mí me perdonó y yo siento la paz en mi vida de que Dios lo hizo. Así que levántate a recibir la paz de Dios. Asume las veces que sea necesario. Todos los días vamos a traer a nuestra mente pensamientos pecaminosos y de eso nos tenemos que arrepentir. Todos los días nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, quiero ser delante de ti las cosas mejor. Enséñame, guíame, oriéntame. Agarra tu mano de mi mano fuertemente, no me sueltes. Señor, atrápame. Las veces que quiera yo soltarte o irme, atrápame y tráeme nuevamente a tus pies. Así es que debemos de decírselo a Dios para permanecer en sus pies, porque no es fácil. Así que agarra esta palabra, no nada más para escucharla, ponla en práctica. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe y recuerda siempre este tema, que hay un poder cuando reconocemos y asumimos nuestros pecados. Bendiciones.